Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera! Buenos días, Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy es miércoles 24 de junio. Feliz día de San Juan para toda la gente que lo celebra y que hay un montón de sitios donde es festivo, así que hay mucha gente que está durmiendo todavía, que se ha pasado la noche celebrando la fiesta de San Juan, así que bueno, ya nos escucharéis cuando os levantéis, no pasa nada, esto se queda ahí guardado porque es un podcast, así que aunque nos estéis escuchando en directo, ya sabéis que luego tenéis la opción de escucharnos en diferido y por supuesto de compartir, porque los programas como el de hoy hay que compartirlos mucho porque vamos a hablar de un tema súper necesario y que todos tenéis que escuchar y compartir en vuestros grupos de padres, del cole, con los profesores. Os recuerdo que nos estáis escuchando a través de Spreaker, de la aplicación en la que estamos en directo cuando, pues en los días que tenemos programa y donde está ya Juan Manuel desde México. Un abrazo enorme, Juan Manuel, a México. Espero que estéis todos bien por allí, que sabemos que este 2020 no nos está dejando, nos está trayendo todo. No se está dejando nada el 2020. Tenemos terremoto en México, así que un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha desde allí, que sabemos que sois muchos, así que espero que estéis todos fenomenal y un abrazo enorme a nuestros amigos de México. A través de Spreaker estamos y hoy creo que nada más porque la técnica no nos ha dejado conectarnos por otros medios, pero estamos aquí y no estoy sola, estoy en plural, estoy acompañada por Emilio Tresgallo. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy perfectamente, ya en el día de San Juan. ¿Verdad? Fiesta en Galicia. Es fiesta allí en Galicia, es verdad que... Sí, es fiesta aquí. Bueno, pues muchas Así gracias. Que bueno, después de las hogueras, pues vamos a celebrar el día y comenzamos ya pues comunicándonos contigo, que es un grato placer. Con una entrevista, no está mal para empezar el miércoles festivo. Emilio Emilio es pedagogo, es maestro y especialista, está especializado, lleva pues un montón de años, ahora nos va a contar él, trabajando, investigando, divulgando, hablando en conferencias, en charlas con jóvenes, en coles, con familias, sobre el acoso escolar. Emilio, ¿de dónde surge esta preocupación por el acoso escolar y todo el trabajo que llevas haciendo? Bueno, pues en realidad surge en torno al año 2004, ¿verdad? Llevo ya 16 largos años luchando contra esta lacra, que se puede decir que es una auténtica lacra en nuestra escuela. Y bueno, pues surgió cuando realicé el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, ¿verdad? Pues que había girado en torno a un estudio que había realizado yo en Galicia sobre el acoso escolar. Pues bueno, me animó todo el tribunal a que siguiera investigando y ahí estoy. Ya cumpliremos el próximo año 17 años investigando y luchando contra este grave problema de la escuela actual. Uh-huh. Estamos aquí para hablar sobre el acoso escolar y tengo en las manos, que no nos ven, pero yo os lo cuento, un libro que se llama precisamente Acoso escolar, los graves peligros de las redes sociales y pautas de intervención, publicado por la editorial Pirámide. Este libro, ¿para quién es y cómo surge? Bueno, pues el libro surge porque ya lo tenía en mente, ¿verdad? A lo largo de todos estos años, pues ya tenía la idea de que cuando se prestara la ocasión, pues quería tener algo propio, ¿verdad? Evidentemente, en el 2011 ya realicé una acción en grupo, ¿vale? Nos habían pedido que si queríamos colaborar por unos artículos que había publicado yo en Internet, pues una escritora catalana me pidió si quería unirme a un grupo de 20 escritores, especialistas en acoso escolar, para un libro que se publicó en el 2011 ya en Altaria, ¿vale?
y se titula Terror en las aulas. Y bueno, pues participé y el capítulo 5 es mío. Entonces, bueno, que ya viene un poco de lejos, ¿verdad? Y como en el 2018 pues pasé al contrato de relevo, me quedó más tiempo para seguir en este tema que me encanta. Y bueno, pues escribí el libro y entonces pues ha salido publicado y ya estoy con otro, que es el de los retos, que en concreto a algunas personas, pues a más de 100 les he pasado una encuesta, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí estamos, intentando aportar soluciones. Y el libro, pues va dirigido a padres y madres, a pedagogos, a docentes, a psicólogos, bueno, y a toda la gente que trabaja con niños y sea pues directamente en la docencia o bien con actividades extraescolares y demás, ¿no? Porque sabemos que el acoso escolar pues puede surgir en cualquier momento y en este momento precisamente pues también no tiene por qué ser en el entorno de la escuela, sino que se puede transmitir, se puede llevar a cabo por medio de las redes sociales, véase por Facebook, Instagram y otras redes que están muy en boga entre los jóvenes y los estudiantes. Uh-huh. ¿Sabemos en general en qué consiste el acoso escolar, Emilio, desde tu experiencia? Vamos a ver, con relación al acoso escolar, a veces no está bien delimitado el término, ¿verdad? Porque hay niños a veces que vienen diciendo, me están haciendo bullying, que es como dicen ellos, ¿verdad? Y hay en otras ocasiones, pues, docentes o incluso algún director que pretende negarlo, ¿no? Entonces yo creo que sería conveniente delimitar un poco el término de acoso escolar, que yo efectivamente trato de acotarlo en mi libro, ¿verdad? Entonces yo diría que el acoso escolar es un proceso sistemático, y subrayaría lo de sistemático, de intimidación de un agresor o de un grupo hacia una víctima que generalmente no puede defenderse. Pero tendríamos que señalar como 3 premisas para que exista realmente el acoso escolar. En primer lugar, en el acoso escolar se da un desequilibrio, una desigualdad de fuerzas, siempre, pues, digamos que de parte del agresor. En segundo lugar, la víctima no puede estar, digamos, que buscando al agresor o tratando de incitarlo, ¿verdad? Y, en tercer lugar, podemos decir que el acoso escolar realmente, pues, se tiene que prolongar en el tiempo. Cuando esos 3 aspectos o 3 factores convergen, podemos decir que estamos ante una situación de acoso escolar. En caso contrario, no habría acoso escolar. No lo tenemos, o sea, con lo cual dedujo que no lo tenemos tan claro. Las familias y los coles, especialmente, pues, ¿no? No parece que esté muy generalizada esa noción, ¿no? Quizás hablamos en otras ocasiones, pues, como bien decías antes, ¿no? Pues a mi hijo le están haciendo bullying o me están haciendo bullying cuando se dan algunas situaciones de desacuerdo o de lo que sea, algún problema particular con alguien. Pero se tienen que dar estas 3 circunstancias. Sí, efectivamente. O sea que, por ejemplo, yo he tenido, pues, estoy pensando en un alumno que me llamó, pues, la abuela para que realizara una intervención con él. Entonces llevé a cabo 15 sesiones en su casa. Algunas intervenciones las realizaba con el niño solo, ¿verdad? En otras, pues, con los hermanos y el niño y también con la familia. Y bueno, pues efectivamente fue muy interesante, ¿no? Este niño estaba siendo acosado por otros compañeros, que en este caso, bueno, pues coincidía que eran gitanos, podían ser de otro tipo, y llevaba ya más de un año en esta situación. Luego, lo del desequilibrio de fuerzas, os pongo un ejemplo. Imaginemos que un niño de 6º está acosando a un niño de 2º de primaria. Lógicamente hay un desequilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Porque el de 6º tiene más posibilidades. Primeramente, pues digamos que va a tener un cuerpo, digamos que va a ser más posibilidades en el sentido de que es mayor, le saca varios años y luego en relación con las redes sociales, pues también tiene más posibilidades para acosarlo por medio de su WhatsApp u otros medios, ¿no? Y ciertamente el acoso no se produce de manera baladí, sino que está pensado y orquestado. Por eso hemos dicho que es un proceso sistemático, no se produce por casualidad. El agresor siempre elige a sus víctimas, con lo cual
pues bueno, creo que en las familias es importante que se tenga en cuenta que el aspecto de, bueno, poner normas en las familias es muy interesante y es muy necesario. Y luego ponerse en el lugar de los demás, pues creo que también se hace necesario en las familias. Eso es lo que denominamos la empatía, ¿no? Uh-huh. ¿Existe un perfil definido o concreto de agresor y de víctima? Bueno, hay autores que, por ejemplo, no son muy partidarios de hablar de perfiles, ¿no? Pero sí que podemos decir que tienen algunas características. Yo paso a enunciar algunas para que, bueno, los oyentes y tú también, pues os hagáis una pequeña idea, ¿no? El agresor parece que es como un poco belicoso, ¿no? Es decir, que parece que está buscando camorra. No olvidemos que belicoso procede del latín bellum belli y significa guerra. Entonces parece que en algunos momentos parece que está buscando esas situaciones violentas, ¿verdad? En algunos casos puede proceder de familias con problemas, desestructuradas, lo cual no decimos que sea en el 100%, pero sí que podría ayudar. Suele ser un estudiante que tiene poco apego al estudio. Por eso podemos decir que en algunas ocasiones pues es repetidor. Al ser repetidor suele estar integrado en un grupo de alumnos que no son los que corresponderían a su edad, con lo cual, al ser mayor, pues tiene también más posibilidades para un acoso físico, por ejemplo, de cara a sus nuevos compañeros. Suele pasar poco tiempo en familia, en oposición a la víctima, que suele pasar muchísimo tiempo en familia. Suele ser un mal estudiante, como hemos dicho, y desde joven puede estar inmerso ya en ambientes un poco raros, de droga, pues vandalismo o incluso aspectos similares. Con respecto a la víctima, podemos decir que en algunos casos suele tener baja autoestima. Si esto lo unimos al acoso escolar, cuyo objetivo fundamental por parte del agresor es destrozar la autoestima de la víctima, pues realmente ya tenemos ahí un cóctel bastante negativo para la misma, ¿no? Suele pasar mucho tiempo en familia y esto a veces es, no sé, contraproducente porque hay familias que se dedican a sobreproteger a algunos de sus hijos, ¿no? Con lo cual esta sobreprotección es negativa porque cuando salgan a la realidad se encuentran con este problema de que sus hijos no saben enfrentarse a la realidad, ¿verdad? Y luego, pues casi siempre, o en muchos estudios al menos así lo determinan, suelen ser muy buenos estudiantes, se les suelen dar muy bien muchas actividades, tanto lúdicas, deportivas o incluso melómanas. Este es uno de los grandes problemas por parte del agresor, que es la envidia de todas esas cualidades que suelen tener la víctima, y entonces por esto surgen en muchas ocasiones los acosos. Y a veces, ya hablamos pues en clases de secundaria, de bachillerato, etcétera, podemos decir que a veces también entre las chicas se han dado acosos escolares porque una le ha acusado a otra pues de que le ha robado el novio o similar, porque no olvidemos que en estos momentos y en estas etapas educativas pues ya se entablan parejitas, ¿no? Entonces un poco esto sería más o menos el perfil o las características de agresor y víctimas. Y por supuesto, pues bueno, están ahí en tierra de nadie, casi podemos decir, los que observan todo, que saben que existe el acoso escolar y que me parece que podríamos citaros aquí, que son los espectadores. Yo en mi libro y en las conferencias, cuando imparto conferencias, pues sobre todo en la universidad, ¿no?, les digo que son espectadores silentes. ¿Por qué? Porque aun conociendo el 99% del aula y de la clase que un compañero o una compañera suya están sufriendo acoso escolar, ¿verdad?, nunca salen en su defensa. Prefieren estar al lado del agresor. Y precisamente esto es uno de los aspectos que podrían ayudar a mejorar el acoso escolar. Y, bueno, pues los daneses en su sistema, el Kiva famoso, se basa en eso, que cuando hay un acoso escolar, los espectadores se deben poner y se ponen en realidad de parte de la víctima, con lo cual el agresor pues no tiene motivos para seguir creciéndose, sino que al contrario pues da un paso atrás. ¿Qué papel juega el cole en esta situación? Bueno, yo me he encontrado con todo tipo de coles, ¿no?
Por ejemplo, me he encontrado con algún centro educativo pues que han realmente cogido el toro por los cuernos, ¿verdad? Y han admitido que tenía acoso escolar. A mí en ocasiones me han llamado y hemos entrado en algunos momentos a las 6 de la tarde y a las 11 menos 20 salíamos de trabajar con relación a esta sensibilización, formación de equipos directivos y demás. Y me acuerdo que uno de ellos, cuando nos veían los padres que venían de dar un paseo, decían, pero no saldréis ahora mismo del colegio. Y entonces le respondían, pues sí, estuvimos tratando del acoso escolar. Y realmente pues se asustaban, ¿no? Me he encontrado con otros centros que lo negaban, ¿no? Yo realicé hace ya 3 o 4 años un estudio a nivel de Galicia, que es donde me muevo, aunque yo soy de Cantabria, pues llevo aquí ya más de 30 años, y realicé un estudio sobre el acoso escolar para saber, para detectar si en Galicia se producía el acoso escolar. Realicé muchísimas invitaciones y participaron pues la cifra nada despreciable de 56 centros educativos, tanto públicos como privados concertados. Cuando pedí colaboración, porque algunas colaboraciones las hice a puerta fría, ¿no? Y hablé con el director, recuerdo uno que me decía, en mi centro educativo no hay acoso escolar, ¿verdad? Luego, cuando se ha comprobado en algunos centros que se pasó el cuestionario, que es el QDBI, que supongo que lo has visto en mi libro, porque tú lo has leído, ¿verdad? Sí. Cuestionario de violencia escolar entre iguales, pues yo detecté acoso en aproximadamente 53 de los 56 centros, lo cual quiere decir que en todos los centros educativos hay algún tipo de acoso. Que no sea al 100% ese acoso brutal, pero en la mayor parte de los centros educativos hay acoso escolar. Pero tenemos la dificultad en algunos centros que algunos directores todo lo están centrando en la matrícula y piensan que si en el periódico aparece que un determinado centro pues tiene acoso escolar, eso les será negativo. Y como yo lo trato en mi libro, eso no es negativo, porque los padres, en definitiva, en mi experiencia, en mi larga experiencia, lo que quieren es que intentemos solucionar su problema. Luego podremos ver si ese tema se ha solucionado pues al 100% o al 90% o al 70%, pero en definitiva lo hemos intentado. Y realmente los centros que pierden matrícula, desgraciadamente tenemos que hablar de esto, son aquellos cuyos directores están eludiendo pues este problema, que hay que tratarlo y no se soluciona solo. Realmente cuando pasamos a un alumno o una alumna de un centro a otro, pues estamos traspasando el problema y ciertamente, por ejemplo, una persona que ha leído el libro, el otro día me hacía unos comentarios y me decía que le había encantado el libro y que lo más difícil que le había resultado, porque es una víctima de acoso escolar, dijo, lo más difícil que me ha resultado leer ha sido la experiencia de esa víctima que citas ahí. Es dura, pero es que es la realidad. Sí, los testimonios de las víctimas siempre yo creo que son los que más nos llegan, ¿no? Y más nos afectan, porque encima nosotros que somos una comunidad de padres, de familias, y estamos especialmente sensibilizados en este tema, nos cuesta mucho aceptar que estas cosas pasan y pasan tanto, ¿no? O sea, es muy difícil aceptar que afecta a niños, a tantos niños, y que estas situaciones se dan de una manera tan generalizada, ¿no? Es muy complicado aceptarlo como padres, ver que eso se produce y muchas veces además que no sabemos cómo actuar ante eso, Emilio. Porque las familias, si hablábamos de los coles, que hay de todo, en las familias también no sabemos muchas veces cómo actuar. Claro, efectivamente. Mira, Mónica, simplemente por darte algún dato, ¿no? En el estudio que yo realicé, con una cifra nada despreciable de 1.995 alumnos en toda Galicia, ¿vale? Detecté un acoso del 26,4%, ¿vale? O sea, lo cual quiere decir que 1 de cada 4 alumnos pues podría estar sufriendo acoso escolar. Pero no es la única. Por ejemplo, podemos decir que Lodeiro, en el 2001, encontró un 20% de acoso escolar y el lugar donde se producía era dentro del centro escolar, en los patios de recreo. Pareja, en el 2002, obtuvo casi un 10%, el 9,8%. Pero cuidado, agarrémonos al sillón.
Serrano Iborra, en el 2005, obtuvo un 53,4% en los patios de recreo. Pero sigamos agarrándonos a nuestro sillón. Oñederra y sus colaboradores, en el mismo año 2005, obtuvo un 60% de acoso escolar en los patios escolares. Bien, esta es la realidad, no la podemos negar. Yo, aparte de todas estas cifras, pues también he mostrado algunas, ya, pues la de la OMS en el 2004, y la traigo, aunque no es una cita pues actual, y realmente el país que menos acoso tenía pues era un 12%, y es Suecia, que tiene una alta calidad de vida en todos los aspectos. Y España ahí figuraba en el lugar 19º con un 26 o con un 24%, lo cual quiere decir que si comparamos estas cifras, la que obtuve yo, por ejemplo, en Galicia, el del 26,4, pues coincide, por ejemplo, más o menos con la de la OMS. Y así suelen ser pues las cifras. Esto ya lo había realizado Iñaki Viñuel, que lo conoceréis, que es un psicólogo de Madrid, ¿verdad? Lo había realizado a nivel de toda España y había obtenido más de un 20%, próximo al 24%, lo cual quiere decir que esta más o menos es la cifra que tenemos en nuestros escolares. Pero los gobiernos no les interesa y estas cifras las niegan, pero es lo que hay. O sea, o lo aceptamos o no lo aceptamos. Creo que esconder la cabeza bajo el ala, como hace el avestruz, pues me parece que no soluciona nada. Entonces, justo tenemos, ahí hay una tarea que tenemos que realizar todos. Sí, tenemos justo en el chat, en Spreaker, a una maestra precisamente de Galicia. Así que te están escuchando. Bien, sí, nuestra amiga Elvira Fernández, que es maestra también en un colegio en Porriño, si no me equivoco, y está muy atenta precisamente con el tema de las cifras porque es un tema muy preocupante. A mí sí que me gustaría saber, y en este libro nos hablas de las redes. ¿Influyen? Sé la respuesta, pero ¿influyen las redes sociales en este proceso, en estas situaciones de acoso? Pues creo que desgraciadamente están influyendo muchísimo. Fíjate, vamos a hacer una pequeña recopilación. Se cree que en el mundo pues hay aproximadamente 600.000 personas que se suicidan, ¿vale? Bien, de 600.000 personas que se suicidan, se cree que entre 200 y 300.000 personas podrían tener relación con el acoso escolar, ¿vale? Esto, cuando lo cito, pues a veces la gente se lleva las manos a la cabeza. Pero no olvidemos que ahora han aumentado los suicidios en todo el mundo y precisamente la causa son las redes sociales. Y va un poco en relación con el próximo libro que voy a realizar, que son los retos. Bien, ahí en los retos nos vamos a encontrar con algunos juegos en los cuales hay una persona que es el sanador, entre comillas, ¿vale?, que le envía a los jóvenes pues una invitación para que comience a jugar a un juego que en principio puede resultarle pues más o menos atractivo, pero después va subiendo de tono y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, el juego de la ballena azul, ¿vale?, los niños comienzan a jugar y ahí tienen pues aproximadamente 50 retos, pero el último reto tiene por objetivo la muerte. Sube a un edificio de 12 plantas y lánzate al vacío, por ejemplo. Entonces, este reto de la ballena azul, pues ya se supone que ha causado en Rusia entre 120 y 130 muertes. Por lo tanto, creo que las redes sociales hay que controlarlas, y ya te estoy dando algunas pautas que me pedías antes, porque es muy frecuente que se pidan recetas para las familias, ¿vale?, y los profesores lo suelen pedir mucho cuando realizamos pues ponencias en los centros educativos y en las universidades, cursos de verano. Desde pequeños, como los profesores suelen mandar tareas, y a veces pues tenemos que ser realistas, hay que introducirles en las redes sociales, y algunas veces se cuelgan tareas pues en el Classroom, etcétera, etcétera, pues efectivamente hay que entrar en Internet, porque si no, no les podemos tener en una vitrina, encerrados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los niños tendrán que entrar, ¿vale? Pero sucede que tienen que entrar acompañados de sus padres, y aquí está el quiz, ¿vale? Tienen que ir acompañados de sus padres. Les tienen que enseñar
a que si el profesor previamente ha visionado y ha dado el visto bueno con relación a una determinada página, pues nosotros no nos podemos entretener y entrar en otra, ¿vale? Tenemos que entrar en esa porque ha sido supervisada y es segura. Entonces, tenemos que acostumbrarles a realmente, pues, digamos, a moverse por las redes sociales y poco a poco ellos también tendrán una capacidad de juicio y así no pueden, digamos que, pues, entrar en distractores porque así pueden caer en otros problemas. Por lo tanto, yo diría que los padres tienen ahí una misión. Sin embargo, observamos que los padres no pueden ir al ritmo de sus hijos. ¿Por qué? Porque son nativos digitales. Pero yo lo comento ahí en el libro, que los padres necesitan una gran dosis de formación. Estoy observando en las encuestas que he recibido, que llevo ya recibidas 50, que no solamente los padres, sino que son el colectivo, pues, al que yo pertenezco, de los docentes, no conocen ninguno de los retos. Los que conocen pues son la ballena azul y 3 o 4 más, pero de 5 no pasa prácticamente nadie. Entonces esto es un reto. Evidentemente no vamos a estar nunca a la altura de nuestros hijos, pero sí que tenemos también el deber de ponernos un poco al día, porque realmente tenemos que estar acompañando a nuestros hijos. Y luego yo diría también otra receta, y es que cuando se realizan las comidas podríamos poner una cajita, ¿vale?, fuera del comedor, ¿vale?, o de la cocina, y ahí todo el mundo depositaría sus móviles, con lo cual durante el tiempo de la comida o las cenas, etcétera, etcétera, podríamos, digamos que conversar, que es muy necesario, y de esta manera pues no podríamos estar, digamos, pues ajenos a los problemas que tiene la familia, que es uno de los grandes problemas que estamos encontrando en las aulas. Hay niños que demandan atención y es porque a veces no se les presta lo suficiente en las familias. Luego, móviles sí, pero no a las edades de 3º y 4º, cuando empiezan ya los padres a comprarse sus móviles, ¿verdad?, sino un poquito más tarde y establecer unas pautas. Hoy, castigar a un niño en la habitación toda la tarde es frotarse las manos. ¿Por qué? Porque tienen el iPad, tienen el móvil, tienen el ordenador, tienen de todo. Luego, eso no es un castigo. Para algunos es una evasión, pero no olvidemos que pueden caer en un sexting, en un grooming, problemas gravísimos, y claro, luego nos llevamos las manos a la cabeza. Pues esta es la realidad, señores, esta es la realidad. Y yo la tengo que decir tal cual, por dura que pueda resultar. Sí. Luego tenemos que realizar un acompañamiento de nuestros hijos, porque son nuestros hijos. Esta es la realidad. Como en este tema de los retos me resulta muy interesante porque es verdad que hay muchísimos y luego además en los medios de comunicación tenemos ese dilema de si dar difusión o no dar difusión a ciertos retos que van saliendo, porque van saliendo, cada día sale uno, Emilio, cada día sale uno diferente y más loco. O sea, es que es una locura lo que sale. Entonces tenemos ese dilema de si darle difusión como para alertar, o de esa manera, alertando, estás dándole publicidad a ese reto. Sí, efectivamente. Esto ya me lo han comentado algunos colegas, ¿verdad? Sí. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando mi hijo actualmente ahora tiene 30 años, ya es profe también, ¿verdad? Cuando yo sacaba de paseo a mi hijo, estamos hablando de unos 5 años, un día encontró una jeringuilla, ¿vale? Y entonces, a raíz de esa jeringuilla que encontró, yo podía haber tomado 2 opciones. Una, obviarla, ¿vale?, y no explicarle nada, con lo cual no entraríamos en el tema de la droga, o explicarla. Yo opté por explicarle el tema de la droga, ¿verdad? Pues bueno, esto yo creo que fue un acierto, porque actualmente mi hijo, pues bueno, ha sacado una carrera, está ahí y cuando ve temas de droga, pues las obvia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que efectivamente puede haber personas que estén con más predisposición a sufrir un problema de este tipo, pero yo creo que el que los padres, pues no sé, no le den formación a sus hijos, esto realmente no soluciona nada. Yo creo que en todo momento, cuando surja, si surge pues un determinado problema, pues imaginemos que alguien ha caído en el problema en el juego de la ballena azul y se lo cuenta un hijo a sus padres. Bueno, pues entonces ahí le tendrán que dar unas pautas. Quiere decir, yo creo que lo tenemos que ir adaptando, ¿no?
Esto es lo mismo que cuando nos planteamos el tema de la sexualidad, ¿no? Si surge, que nos cuenta algo o surge en la bañera, yo creo que tenemos que aprovecharlo para formar a nuestros hijos. Ahora, yo creo que eludirlo pues no es formativo, y en este caso pues tampoco se trata de que tengamos que hablarle de todos los retos, pero si un día nos viene con, no sé, un caso de algún compañero, pues ahí es donde yo creo que tenemos que meterle la doctrina a nuestro hijo o a nuestra hija. Entonces yo creo que al niño le tenemos que dar, pues si calza el 36, no le podemos dar un 40 de calzado. O sea, todo tiene que ir en su momento, y para eso yo creo que tenemos que estar informados pues todos los padres y también los docentes, porque estoy viendo que, bueno, que hay una ignorancia pues importante. Claro, no. Pero sí, me gustaría decir otra cosa, Mónica, que decías que efectivamente es muy difícil estar al día. Yo el otro día lo pensaba, y yo pues cada mes más o menos paso revista a los retos, no solamente porque esté, pues escribiendo el libro, que ya llevamos 150 páginas, sino porque me interesa, ¿no? Y esto es súper actual, ¿verdad? Entonces, el otro día pensaba yo, ¿cómo pueden estar al día los padres si yo, pues pasando revista a los nuevos retos de cada mes, me encuentro igual con 2 o 3 retos diferentes, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil, efectivamente, coincido contigo, que es muy difícil para los padres que tienen pues la preocupación de sus hijos, sus trabajos, yo qué sé, familiares enfermos, etcétera. Es muy difícil, efectivamente. Coincido contigo en eso. Sí, además es muy difícil saber la dimensión real. Es decir, ves un reto, y el otro día veía uno de sal y hielo, no sé si recuerdo si era sal y hielo. Sí, pues, hielo, sí. Pero no sabes hasta qué punto ha surgido por un caso puntual, si no va a llegar nunca aquí por nada del mundo, si está sobredimensionado, porque además en las redes sociales también se sobredimensionan en muchas ocasiones las cosas, y entonces no sabes hasta qué punto es real, no es real, le voy a dar demasiada importancia, le voy a contribuir yo a darle más bulo a esto, ¿no? Más importancia de la que tiene. Es complicado. Y luego, aparte, ya lo que tú dices, ¿cómo estás al día de todas? Tienes que entrar en TikTok y seguir los hashtags y buscar reto e ir viendo todo lo que va saliendo, porque en TikTok, yo no sé si lo tocarás TikTok, pero sí. Madre mía. Es que precisamente los retos suelen proceder de TikTok. Claro. Efectivamente. ¿Y qué ocurre con muchos de ellos? Que son a veces pues personas famosas las que los sacan. Una gran cantidad de los encuestados me decían que conocían el reto del COVID-19. Y entonces yo me he planteado si realmente lo conocerían. Porque el COVID-19 no se refiere, ¿verdad?, al virus. Sí, se refiere un poco al virus, pero no a lo que hemos pasado. Es un poco diferente. El COVID-19, ¿vale?, el reto del COVID-19 se refiere a que una persona, bueno, pues de este mundo importante, ¿no?, y que tiene muchos seguidores, un día le dio por lamer, ahí supongo que habrá pues personas que estarán llevando las manos a la cabeza, lamer el inodoro de un avión. Este es el reto, en eso consiste, ¿vale? Y entonces, bueno, realmente pues yo me planteaba si realmente la gente lo conocería, porque es muy reciente y no suele ser muy conocido, pero el reto consiste en eso. Entonces, claro, pues a raíz de eso pues han surgido muchísimas reacciones. Algunas personas dicen que asco, ¿no?, cuántas bacterias me voy a tragar, etcétera. Pero lo está haciendo pues una persona que tiene miles de seguidores, y hay algunos que lo siguen. Pero no deja de ser una auténtica guarrada, ¿no? Bueno, es que yo no sé si es que estoy fuera de esa generación. Esto nos pasa a muchos padres, que al estar un poco... no es nuestra generación, no es nuestra red, no nos movemos ahí como pez en el agua, y parece como que le damos menos importancia, ¿no? Nuestros hijos sí están en esa edad, sí están en esas edades en general, no todos, por supuesto, pero los que están ahí es su mundo. ¿Cómo nos metemos ahí para no despreciarlo de esta manera, ¿no? De decir, bueno, es que a mí eso es una tontería porque están pirados. No, tus hijos están en esa edad y están ahí viendo eso, ¿no? ¿Cómo cambiamos ese chip? A ver, yo creo que sigo abundando un poco en lo que decíamos antes, ¿no?
yo creo que hay que dedicar un tiempo, ¿no? Y lo mismo que le hemos dedicado un tiempo a nuestros hijos, pues para llevarles al parque, o para enseñarles a comer, o para enseñarles a andar, yo creo que también tenemos que dedicar un tiempo, pues, a escucharles y que nos escuchen. Yo me he encontrado con alumnos, por ejemplo, en algunos momentos de primero de secundaria o de sexto de primaria, que les preguntaban, mira, ¿y tus padres en qué trabajan? Ah, no sé, a mí no me parecía normal que un niño de sexto de primaria no sabe en qué trabaja su padre. A ver, no sabrás decirme los detalles, pero sí me puedes decir si es sanitario o si trabaja en la docencia o yo qué sé, o el limpiabotas o cualquier otra profesión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues yo creo que lo que sucede es que hay muy poca relación entre padres e hijos. Y yo le estoy echando la culpa al consumismo de actividades. Es decir, un alumno que llega al centro a las 8:30 de la mañana, entra ya en guardería, a las 9 entra en clase, luego se queda a comedor, y si tiene clase por la tarde, pues sale a las 5:30 a las 6, pero después igual tiene 3 actividades, con lo cual igual llega a casa a las 9 de la noche o a las 9:30. Luego, ¿qué toca? Pues claro, la ducha, la cena y demás. Entonces, ¿cuándo hemos hablado en este día con nuestro hijo? Pues imposible. Luego, yo creo que dice un refrán gallego, o que tenga tenda, que atenda, ¿no? Significa que el que tenga tienda, que la atienda. Realmente no podemos hacer que nuestros hijos pues estén, entre comillas, un poco abandonados en estos aspectos. Nuestros hijos necesitan saber qué han hecho sus padres cada día, porque yo creo que es bueno inculcárselo, ¿no? Nosotros necesitamos saber si nuestros hijos tienen amigos, con quién van, con quién se relacionan, con qué pandilla están. Y en eso, bueno, pues yo tengo que romper una lanza en favor de vosotras, las mujeres, y os tengo que dar un aplauso, porque realmente pues estáis mucho más conexionadas quizá con vuestros hijos, ¿no? Que igual pues nosotros los hombres o los padres, ¿no? Entonces yo creo que hay que dedicar un tiempo. Por eso decía que a las horas de las comidas es muy importante que no realice cada uno sus comidas en su chiringuito, por decirlo de alguna forma. Pues tengamos en cuenta que los gamers, por ejemplo, están comiendo en sus habitaciones. Esto lo están permitiendo los padres. ¿Qué significa? Pues claro, luego tenemos niños dependientes, ¿vale? Tenemos el caso de una niña que estuvo de corta edad, estuvo 10 horas con los videojuegos, porque estaba enganchada, era una adicta, y prefirió hacerse pis antes que ir al baño. Luego, claro, esto es porque yo creo que los niños también necesitan que nosotros marquemos unas pautas. Oye, pues la consola la vas a utilizar, pues yo qué sé, el fin de semana 2 horas. Es decir, que las normas las tenemos que pactar con nuestros hijos y somos nosotros los que damos las pautas, no nuestros hijos. Ahí está el problema. Cuando un padre nos viene a la entrevista y nos dice, o lo dice a los compañeros, que no puede con sus hijos, le preguntamos su edad y dice, no, mi hija tiene 5 años. Oiga, es que esto no es normal. ¿Y qué va a ocurrir cuando llegue la edad dorada, entre comillas, de la adolescencia? Va a tener usted muchos problemas. Luego, yo creo que no podemos permitir que sea el centro educativo el que ponga normas y, entre comillas, el que dome a nuestros hijos, porque es la mentalidad que tienen algunos padres, desgraciadamente. No, mire, perdone, las normas las impone usted como padre y por eso no es un dictador. El niño, para crecer, necesita normas. Y después nosotros seguimos la continuidad de la familia y seguimos educando a sus hijos. Pero la educación comienza en la familia y es insustituible. Por lo tanto, yo creo que tenemos que realizar nuestra tarea cada uno en su parcela correspondiente. Bueno, llevamos 3 meses que las familias estamos a tope con eso, Emilio? Sí, bueno, pero ciertamente esto ha sido un poco, anómalo, ¿no? Sí, y efectivamente, lo sé. Lo habéis hecho muy bien y yo, como docente, os aplaudo. Y también tenemos que aplaudir a ese profesorado, pues que realmente hay algunos deprimidos, de verdad. Me contaba el otro día un colega, ¿verdad?, de secundaria, me decía, es que yo llevo, y ya estoy hablando de hace un mes aproximadamente, llevo 1.800 correos electrónicos. Los contesto a las 12, a la 1 de la mañana. Y yo le decía, hombre, tú también tienes que entender que tienes que cerrar un poco
en algún momento y decir, bueno, por mañana continuamos, ¿no? No, es que yo quiero contestarlos al momento. Digo, bueno, pues casi 2.000 correos electrónicos, ¿vale? Entonces me estoy encontrando con profesores que están prácticamente deprimidos. ¿Por qué? Pues porque la dedicación ha sido mucha, de parte de las administraciones no han tenido muchos medios y entonces con los medios que tenían, pues yo creo que se ha sacado petróleo, tanto por parte de las familias, entonces ahí yo creo que hay que felicitaros también a las familias, por parte del profesorado y por parte de todos los que estamos de cara a las familias y al alumnado, ciertamente. Sí, la verdad es que sí. Estoy ahí de acuerdo contigo totalmente, Emilio, y que ha sido una situación en la cual, además, relacionado con el tema, no sé si has recibido, tú que estás en contacto con familias, más casos de acoso en redes, si se ha intensificado esta situación, dado que han estado los niños con más contacto con la tecnología. Bueno, en este momento no he recibido, pero efectivamente yo, por ejemplo, pues realicé un vídeo, no sé si lo has visto tú, realicé un vídeo con ocasión del 2 de mayo, ¿verdad? Dirigido un poquito pues a todas aquellas víctimas que efectivamente las hay, ¿verdad? Y que han podido ser acosadas pues en este confinamiento, porque tengamos en cuenta que el agresor no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, todo ese confinamiento que ha sufrido y toda esa agresividad la va a canalizar pues a través de esas agresiones. Entonces, sí que efectivamente realicé un vídeo de cara a estar más cerca de las víctimas y efectivamente les ofrecí también mi correo electrónico para que si querían pues bueno, pedirme ayuda, yo estaba dispuesto a escribirles y darles algunas pautas. Ayer justo tuvimos ocasión de hablar con Benjamín Ballesteros de la Fundación ANAR y nos habló de las miles de llamadas que han recibido y de chat, ¿no? De mensajes a través del chat, precisamente con niños, con niñas, con menores que han sufrido violencia y nos hablaba de violencia, de acoso a través de las redes sociales como una de las causas en las que se han puesto en contacto con esta fundación, ¿no? Con la Fundación ANAR, que me parece tremendo, primero que esté pasando en tu casa y luego que además no nos estemos enterando las familias de que eso está pasando, ¿no? Que quizá volvemos ahí un poco a lo de antes, ¿no? Que es pasar más tiempo con nuestros hijos. Algo difícil después de 3 meses, las 24 horas con nuestros hijos, pero sí. Sí, precisamente en el 2018 pues se recibieron pues a través de ANAR, ¿no? Sabemos que, no sé si, los escuchantes saben que se suelen realizar llamadas a un número de teléfono que lo lleva ANAR, lo instauró ya hace 2 o 3 años el Estado, que es el 900-018-018, ¿no? Que es para casos de acoso y dudas sobre Internet, etcétera, etcétera. Pues bien, en el 2018 se recibieron 1.475 llamadas, ¿verdad? Y de ellas la mayor parte eran de acoso escolar. Pero esto, al contrastarlo con las llamadas que se habían realizado en el año anterior, se pudo observar, ¿verdad? Realmente que había un 20% más de llamadas y de acosos escolares que el año anterior, el 2017. Luego, realmente ahí estamos. Y yo, por ejemplo, en uno de los artículos que tengo, pues ahora mismo, no sé si era en Reflexiones sobre el bullying o en los artículos que tengo en Aula de Innovación Educativa de Editorial Graó, decía lo siguiente, más o menos venía a decir lo siguiente. En nuestras casas, en las que estamos dotados de puertas blindadas, sin embargo, se está introduciendo el acoso escolar. ¿Por dónde? Por las redes sociales, precisamente. Hacía referencia a esto que tú comentabas antes, de que las redes sociales podemos tener blindada en nuestra casa que entran. Y digamos que lo desgraciado del tema es que muchas veces los padres no nos enteramos. ¿Por qué? Porque las víctimas, precisamente, están súper amenazadas de que no deben decir nada. No olvidemos que la mayor parte de las veces los padres son los últimos en enterarse, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque efectivamente están amenazados de muerte en muchas ocasiones. No digas nada porque si no te voy a cortar el cuello, etcétera, etcétera. Te voy a matar y todo esto, ¿no?
Por lo tanto, creo que es importante que todos nos concienciemos. Y, ciertamente, no sirve con realizar un protocolo. De hecho, yo en el libro hablo de los protocolos que se llevan a cabo en los centros educativos, pero hablo con muchos colegas y me dicen que los protocolos se quedan en eso, a veces en papel mojado, mucha burocracia, y lo que importa es coger el problema del acoso escolar de frente y tratar de darle una solución. De hecho, no sé si te has dado cuenta, Mónica, en el protocolo, en todos los protocolos que hay a nivel de España, todavía ninguna comunidad ha realizado una evaluación de los mismos. Yo, en ese sentido, he querido ser pionero y aporto pues una posible evaluación de esos protocolos. En eso sería pionero porque no hay nada y, bueno, me ha parecido interesante, ¿verdad? Bien, ustedes como administraciones educativas pues me aportan un protocolo, pero a mí no me interesa que ese protocolo bien se quede en papel mojado. Yo quiero ir a la realidad, ¿vale? Y entonces, por eso digo que los protocolos en estos tiempos en el que las redes sociales cambian tanto, las realidades virtuales están ahí, digo que a los 5 años se debería cambiar. ¿Por qué? Porque 5 años, en cuanto a redes sociales, pues es situarnos en el Paleolítico. O sea, todo se ha vuelto realmente pues obsoleto, ¿no? Entonces me parece interesante. Bueno, y además el tema de los protocolos es que me parece un temazo, porque muchas veces se hace para cubrir el expediente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, este centro tiene los protocolos, estamos especializados, pero luego a la hora de la verdad hay que cumplirlo y ajustarlo a cada caso, ¿no? Y personalizarlo en cada situación. Y eso implica recursos, implica tiempo, implica personal formado, que eso requiere mucho tiempo y mucha dedicación por parte del centro y por parte de las familias, y mucha implicación entre la familia y el centro, que en muchas ocasiones no se da. O sea, es que es una situación muy complicada, Emilio. Es muy complicado, efectivamente. Un protocolo a un orientador, que es al que le suele tocar normalmente esto, a un orientador, pues igual le puede robar, porque digo robar, entre comillas, porque tiene que cubrir mucho papeleo. Al cubrir mucho papeleo, pues igual le lleva 40 horas, pongamos por caso. Pero esas 40 horas las tenía destinadas pues para tratar a un alumno que no tiene método de estudio, por ejemplo, ¿vale? Pues a otro que, no sé, pues que igual es hiperactivo y entonces hay que dedicar sesiones. A otro que es muy nervioso y entonces le voy a enseñar el arte de la relajación. O sea, muchísimas actividades tiene el orientador escolar. El orientador escolar, si tiene 100 horas para dedicar a sus alumnos, ¿verdad? Pues a veces le piden igual 150 o 200 horas. Entonces no las puede sacar. Vienen los protocolos, pues hay que atenderlos, pero realmente yo creo que no están bien diseñados. ¿Por qué? Porque se quedan en una teoría. Y claro, en esto, pues los españoles, desgraciadamente, yo creo que somos bastante especialistas, ¿no? Y también quiero aprovechar desde aquí, pues para mandarles un mensaje a todos los políticos, que realmente el acoso escolar no figura para nada. Y también a los medios de comunicación. Me he llevado muchas sorpresas, ¿verdad? Porque este 2 de mayo prácticamente en ningún medio pues se han hecho eco del acoso escolar. Con lo cual quiere decir que el acoso escolar aumenta, pero como parece que no tiene tanta tirada y tanta audiencia, ¿verdad? Pues, bueno, no sacamos entrevistas y me parece muy importante, porque realmente los hijos de hoy serán los gobernantes, los médicos, los docentes del mañana. Y yo, como persona implicada en este tema, quiero que sean personas equilibradas. Y con el acoso escolar no van a ser equilibradas, porque su lacra va a seguir a los 30, a los 40 años, y eso prácticamente nunca les va a abandonar. Me parece muy serio, ¿vale?, que los políticos no se hagan eco de este tema. Y sí, de otras bobadas que a veces estamos viendo en el Congreso y demás. Y bueno, pues no sé, yo creo que los políticos necesitan una formación. Habría que darles un buen curso de acoso escolar, de verdad. A ellos los primeros. Sí. Estoy muy dolido con algunos medios de comunicación y también con los políticos, de verdad.
Pues sí, la verdad, Emilio, me parece, y más viendo las cifras y sabiendo que esto está pasando y que necesitamos todos ser conscientes de que pasa. Aunque también te digo una cosa, si o sea, solo viendo cómo se dirigen entre ellos y cómo se comportan y qué declaraciones se hacen y qué ataques, ¿qué esperamos, ¿no? ¿Qué concienciación van a tener sobre el acoso cuando se están lanzando de toda clase de improperios en sesiones parlamentarias, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo están dando? ¿Qué ejemplo van a dar? ¿Y qué ejemplo de preocupación sobre acoso cuando no se respetan ni las formas en el ámbito político, ¿no? O sea, pues no me extraña que se le dedique cero tiempo al acoso escolar, lógicamente. Claro, Mónica, pero hemos de decir que nuestros hijos, nuestros alumnos, aprenden no porque yo, como padre o como docente, les diga, sino por mi conducta. Claro. Yo soy profesor en el aula, pero también lo soy las 24 horas cuando salgo del aula. Y esto es lo que no se lleva. Es decir, alguien podría decir, mi alumno me ve como profesor cuando estoy en el aula, pero cuando salgo voy a hacer lo que me dé la gana. No, yo no soy un verdadero docente si ocurre eso. Por lo tanto, yo creo que la imitación, ¿vale? Es muy importante por parte de nuestros hijos y por parte de nuestros alumnos. Y entonces, si un padre quiere que su hijo pues recicle, pues tendrá que hacerlo él y lo tendrá que ver. Si quiere que no tire pues papeles a la calle y él, cuando está esperando a su hijo en la salida del colegio, tira la colilla en las escaleras, pues realmente ahí no hay coherencia. Y es lo que nos falta, la coherencia. Sin embargo, aunque he dicho que hay pues una gran cantidad de políticos pues que no se preocupan por este tema, pues he de decir que sí que hay algún político, efectivamente, que, bueno, se lo han tomado en serio. Y uno de ellos es la persona que ha realizado uno de mis prólogos, que lleva dos. Uno es el profesor Javier Urra, que no es político, pero otro es el presidente de mi comunidad, que me siento muy cántabro, que es Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel Revilla, cuando le pedí, pues a través de otras manos, ¿verdad?, que si podía realizar el prólogo, pues efectivamente accedió, y creo que es una persona muy sensibilizada con este tema, porque, bueno, no sé si los que no han leído el libro no lo saben, pero los que lo han leído ya lo ven ahí, y no es un secreto, simplemente en los programas de televisión, ya él lo ha dicho en algún momento, Miguel Ángel Revilla sufrió acoso escolar cuando era un chaval, porque venía del pueblo, que él está muy identificado con el pueblo, ¿verdad?, y por la forma de hablar que tenía, pues era menospreciado por sus compañeros. Entonces, bueno, pues tengo que decir que este es un hombre que está comprometido con temas de acoso escolar, y yo le tengo que dar las gracias pues públicamente desde este medio, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no, y además pues, es que parece que no, pero hace mucho que figuras públicas se posicionen. Por supuesto que los políticos se involucren, es súper necesario, pero que además figuras conocidas, incluso referentes pues de nuestra sociedad, o referentes de la juventud, ¿no? Cuando personajes conocidos han declarado que han sufrido acoso, pues eso genera una gran sensibilidad, ¿no? Pues, una gran visibilidad a este fenómeno. Y al final, lo que sí que nos damos cuenta es de que le ha pasado a muchísimas personas. Efectivamente, hay personas que arrastran ese lastre del acoso escolar, y hay muchísimas más de las que claro, nosotros pensamos. ¿Qué ocurre? Pues que ahora empiezan a salir un poco a la luz, pero antes se tenía como muy callado porque, bueno, quizás no había la difusión que existe hoy, y entonces era como un poco vergonzoso. No olvidemos que todas las víctimas de cualquier tipo, de violencia de género, de acoso escolar, etcétera, etcétera, pues se sienten culpables. Sí. Y este es el gran problema. Cuando la víctima se siente culpable y que no tiene por qué, pues ¿qué ocurre? Lo oculta. Y ni la familia a veces lo conoce, este problema. Con lo cual yo creo que tenemos que dar visibilidad a estos problemas, porque estaremos ayudando a que las víctimas exterioricen ese problema. Porque cuando tú exteriorizas ese u otro problema, pues ciertamente, digamos que estás sintiendo un poco, de alguna forma, esa pequeña comprensión y te sientes mejor. Porque las víctimas de acoso escolar llevan una enorme tensión
en su interior, no solamente en su cabeza, sino también en su corazón. Y no olvidemos que este es un problema muy grave y que, digamos que en casos extremos, puede llegar al suicidio, ¿vale? Pensemos en el primer suicidio que se produjo en España, pues fue el caso de Joaquín. Joaquín fue acosado por sus compañeros, ¿vale? Y cuando ya no pudo más, un día cogió su bicicleta y quiso volar o lanzarse al vacío. Efectivamente murió, pero no fue un suicidio para mí, sino que fue por causa de sus compañeros que lo indujeron al suicidio. Este es el gran problema. Este es el gran problema. Efectivamente, hay que visibilizarlo y ayudar a que, y sobre todo que animar a las personas a que lo cuenten, lo compartan, que se apoyen en su entorno, que las familias y el entorno y el colegio les apoye. Y este libro, por ejemplo, es un recurso súper útil para familias, para coles, para identificar de qué estamos hablando, en qué consiste el acoso escolar, quiénes son los perfiles que nos vamos a encontrar y cómo trabajarlo, ¿no? Cómo trabajar con estos casos, con pautas de intervención. Es decir, no hay excusas para decir que no sé qué hacer. No hay excusas, porque tenemos recursos a nuestra disposición. Hay un montón de gente que estáis trabajando sobre este tema. Emilio, en tu caso, hemos atraído aquí en el programa en un par de ocasiones a Pablo Duchemont, también, que ha escrito sobre bullying y contando su propia experiencia, además, en el libro Te espero a la salida, que es súper recomendable también. Y hay que hablar sobre ello y no esconderlo y no culpar a las víctimas nunca, ¿no? Al contrario, apoyar a las víctimas. Así que tenemos mucho trabajo por hacer, Emilio. Ya estamos esperando ese segundo libro que publicarás, supongo que en los próximos meses o en el próximo año. Ya te damos tiempo. Bueno, a ver, los libros que tú tienes ahí, pues me ha llevado aproximadamente un año. Quiere decir, a ver, si quieres hacer algo práctico, pues lleva tiempo. Claro, no, y además sacar un libro en 3 meses. Y además es que tiene mucha investigación y mucho dato y mucho fondo, con lo cual tiene mucho trabajo detrás. Pero tiene una cosa que tú has ahora, digamos que tocaste así un poquito, y es el tema de los indicios, Mónica. El tema de los indicios es una tabla que yo aporto ahí, de los indicios que pueden tener, que si quieres le pasamos, digamos, pues brevemente 4 pinceladas, los indicios que puede tener una familia, ¿vale?, o un profesor para saber si su hijo, su alumno está sufriendo acoso escolar, ¿vale? Entonces yo he puesto ahí una tabla vaciada para que los padres le vayan poniendo cruces. ¿Cuándo se produce? Pues si mi hijo resulta que antes estaba pegado a las redes sociales y ahora no quiere acercarse a ellas, pues algo está sucediendo. Si mi hijo, pues antes comía pues muchísimo y ahora realmente ha dejado de comer, algo está sucediendo. Entonces eso lo podría ir poniendo con una cruz, con un lápiz en esa tabla, y cuando aparezca efectivamente que eso sucede, pues muchas veces o siempre, yo tengo que ir al centro educativo, ponerme en contacto con la persona que teóricamente más conoce a mi hijo, que serían los tutores, y entonces ahí el orientador le podría pasar un test, que sería la forma, digamos, más científica de comprobar eso, pues ahí comprobaría que nuestro hijo está sufriendo acoso escolar. Si nuestro hijo pues viene con la ropa sucia, etcétera, y le preguntamos, él nunca nos va a decir la verdad, va a escabullir la pregunta, ¿verdad? Si nuestro hijo tiene terrores nocturnos, pero no de aquellos que sufríamos a los 4 o a los 5 años, sino que está, pues realmente, como digamos que en sueños está aguantando y sosteniendo una especie de pelea con sus agresores, algo le está sucediendo, ¿no?, a nuestro hijo, a nuestra hija, o incluso pues cuando caen en anorexia, ¿no? Esta es también una consecuencia grave del acoso escolar. Pues bien, todo eso lo he puesto de manera muy práctica, pero claro, eso me ha llevado horas pensar que esto es muy práctico para los padres y pueden realmente, pues poniendo ahí unas cruces de lo que están observando sus hijos, pueden detectar que está ocurriendo algo. Si luego lo contrastan pues con el profesor, que es su referencia, que es el tutor, que es el que más le conoce, podemos llegar a la conclusión, al pasar el test, de que nuestro hijo está sufriendo acoso escolar. Y en ese momento yo tengo que decir que el centro educativo y el director, en primera persona,
tiene que ponerse a disposición de las familias las 24 horas. Me da igual a las 7 de la tarde o a las 3 de la madrugada. El centro educativo, así es como se ganan los alumnos, no escabullendo el bulto. Hay que ponerse a disposición de esa familia. Y si se tiene que comunicar a las 12 de la noche, hay que comunicarse. El acoso escolar es más serio que todo esto. Yo creo que la vida de un alumno que puede estar en juego, hay que salvarla. Y creo que esto lo debemos hacer, y cuando hacemos las cosas bien, sí que tenemos alumnos y no perdemos alumnado. Cuando lo dejamos de lado, claro, pero siempre debe ir por delante la vida de nuestros alumnos y la salud mental de nuestros alumnos y no la matrícula. Bueno, qué fantástico, Emilio, me ha encantado este alegato final. Pues creo que es importante, ¿verdad? No, me parece muy necesario y sobre todo cuidar la salud mental de nuestros niños. Y me voy a quedar con algo que has comentado antes, estar con nuestros hijos, estar con ellos es muy, muy necesario, a pesar de que decirlo ahora puede parecer que llevamos 3 meses, las 24 horas del día con ellos, los tenemos aquí con nosotros todo el rato, siempre, pero es muy importante pasar tiempo con ellos, establecer comunicación de verdad, saber qué les pasa y qué están haciendo, dónde están, quiénes son sus amigos, ¿no? Qué es lo que les pasa, qué es lo que les interesa, aunque a nosotros no nos interese en absoluto. Saber en qué redes están, a qué juegos juegan, qué películas les gustan. Aunque cueste trabajo porque no nos interesa en absoluto. Claro, pero de esta manera estamos realizando también una prevención, Mónica. Entonces, yo creo que esto es muy importante, interesarnos por nuestros hijos en estos aspectos, que a veces, efectivamente, pues igual estamos en otra órbita, pero imaginemos un niño pequeño de infantil que te viene contando, ¿verdad? Un día que has tenido un trabajo y un día, pues, un dodemo, como decimos en Galicia, de los demonios, ¿verdad? De gatos y perros, ¿verdad? Y te viene diciendo, es que mi amiga no me junta, a ver, no es mi amiguita. Claro, para ese niño se le cae el mundo encima, que su gran amiga, pues hoy la ha dejado de lado y piensa que nunca más pues va a ser su amiga. Entonces ahí tenemos que prestarle atención. Y claro, es un día que nosotros igual pues estamos para cogernos con pinzas, pero esto es la realidad. Nuestros hijos creo que son los que más felices nos van a hacer. Yo creo que esto es importante y les tenemos que dedicar un tiempo. Gran parte de los problemas que se producen en la escuela se deben a eso, a que los niños no se sienten atendidos. Yo el otro día entraba en un aula de un compañero mío y una niña que no la conozco de nada vino a abrazarme. ¿Y qué pensé yo? Digo, bueno, la figura del padre aquí prácticamente no existe, porque a mí no me conocía de nada y vino a abrazarme. Entonces, a ver, esto es lo que hay. Entonces, son nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, pues nuestros hijos lo que quieren es que le dediquemos tiempo. Pues sí. Que le dediquemos tiempo. Y esta es la realidad. Y si quieres, pues te doy otro final. Javier Urra es para mí una persona muy importante. Creo que es una persona como referente de la juventud y de los adultos, ¿verdad? Y realmente, pues, utilizo muchas citas. Y también Rojas, que sabes que es un psiquiatra de fama mundial que, bueno, reside en Nueva York. Pues dice en uno de sus libros, las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de la vida. Se desarrollan en la infancia, lo subrayo, y dan sus frutos malignos en la adolescencia. Esto lo dejaría así, pues, la pelota botando para reflexionar. Creo que daría para realizar una mesa redonda con padres, con profesores o con todos juntos, ¿verdad? Y nos podría dar, pues, no sé, materia para 2 horas, creo yo. Sí, desde luego. Aquí, vamos, estoy convencida porque es un tema pues que al final nos ocupa horas y horas y muchísima preocupación. Insisto, que nosotros y nuestra audiencia es la audiencia ya concienciada, me refiero, que estamos preocupados por este tema, que es que luego hay un universo fuera y en general, bueno, pues que luego te puedes encontrar de todo. Y ayer, hablando con Benjamín de Fundación ANAR, sí.
lo materializa, ¿no? Es decir, hay muchas familias donde no existe esta preocupación. Así que, pues sí, hace mucha falta esas charlas. Pero nosotros nos tenemos que ir porque son las 11 casi y 10 de la mañana. Emilio, un placer hablar contigo. Súper necesario hablar sobre el acoso escolar. Espero que, bueno, pues que la gente lo escuche, lo comparta, lea el libro. Lo tenéis como recurso, Acoso escolar, de la editorial Pirámide, para profes, para colegios, equipos directivos, para familias. Súper importante para identificar y saber cómo actuar y cómo intervenir en estos casos. Muchas gracias por tu trabajo, enhorabuena, y bueno, pues seguiremos de cerca tus avances y aquí lo contaremos seguro. Así que muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Mónica, por dar visibilidad a este problema, y no es para que yo salga en antena. Me parece que hoy los protagonistas han sido todos nuestros hijos, todos nuestros alumnos y todas esas víctimas, porque mi libro realmente yo creo que es un canto, ¿verdad?, a las víctimas y a esas familias que lo pasan tan mal. Y además también sirve un poco de denuncia a todas aquellas personas que, conociendo el tema del acoso escolar, lo están obviando y lo están apartando. Así que cuando quieras estoy a tu disposición y a disposición de los oyentes, y si hay alguien que quiere comunicarse pues conmigo, le facilito mi correo, emiliotresgallo@yahoo.es, y siempre suelo contestar, ¿vale? Así que gracias por tu programa, Mónica, y creo que estamos haciendo una labor importante para todos los alumnos, para todos los hijos, y ellos quizás pues nos lo agradecerán, si no hoy, en el futuro, porque estamos haciendo que este problema, que es grave, ¿verdad?, pues se visibilice, y quizás pues algunos alumnos de los centros educativos o algunos padres den ese paso y vayan a la dirección y digan que sus hijos están sufriendo acoso escolar, porque a veces, a raíz de haber pasado un cuestionario, y a mí me ha sucedido, los padres han dado el paso y han comunicado que sus hijos tenían un problema de este tipo. Por lo tanto, mi acompañamiento a todas las familias, y les animo a que realmente denuncien los casos de acoso escolar, e invito a todas las fuerzas políticas, ¿verdad?, para que realmente se sensibilicen, porque ellos también tienen hijos, ¿verdad?, y ellas, y yo creo que este tema lo tenemos que solucionar, y creo que tiene solución. Hay que poner de todas partes, y creo que es importante que nos juntemos, la familia, las instituciones educativas y papá Estado, y yo creo que tiene solución. Pues con ese final esperanzador, con esa solución que tenemos que encontrar entre todos, nos despedimos. Mañana tenemos podcast en Sabor Esfera, pero el viernes volvemos y hablaremos pues con ese final esperanzador, con esa solución que tenemos que encontrar entre todos. Nos despedimos. Mañana tenemos podcast en Sabor Esfera, pero el viernes volvemos y hablaremos sobre crianza e infancia y etiquetas, sobre etiquetar a los niños, que esto también es importantísimo, sobre la necesidad de dejar de etiquetar a nuestros hijos, con Alberto Soler y Concepción Roger, con su libro Niños sin etiquetas. Volvemos el viernes, amigos, os queremos mucho. Adiós. Todo duerme, pero no la crueldad. Noche en blanco una vez más. Aún recuerdo el tormento, la soledad.